Buenas tardes, mi nombre es Carolina Vega Mesa. Pertenezco a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente estudio en la Facultad de Psicología. El día de hoy les voy a presentar mi examen, que es de comunicación. En este video se van a tocar temas como qué es la comunicación, cuáles son sus elementos, cuál es el proceso que se debe llevar para tener una comunicación efectiva, además de que mencionaremos cuáles son los tipos de comunicación y los niveles que pertenecen a este tema. Bueno, comencemos. La palabra comunicación es de origen latín y tiene raíces con comunidad y con comunión. Implica la idea de compartir algo con otro ser humano. Pero, ¿qué es este algo? Bueno, este algo puede ser una cosa, una comida, información o reduzcámoslo simplemente a ideas. En el sentido amplio de la comunicación, esto puede ser generalizado a cualquier ser vivo. Sin embargo, en el intercambio de ideas únicamente se reduce a los seres humanos. Este autor nos explica la teoría de la información. En esta se dice que existen 3 elementos básicos indispensables que debe de tener una comunicación para poder ser efectiva. Estos elementos son los siguientes. El primero de ellos es el transmisor. Es la persona que se encarga de emitir el mensaje. El mensaje es una cadena de palabras que se dan de manera específica con un significado para el caso. Y el tercero, que es el receptor. Esta persona es la que se encarga de recibir el mensaje y después se hace un proceso. Este proceso es el proceso de la comunicación. En este se abarcan más elementos aún, pero estos son los que son indispensables para poder realizar esta comunicación para que sea efectiva. Todos los elementos son importantes y en el siguiente diagrama se los mencionaremos más a profundidad. Bueno, como podrán ver en este esquema se presentan los elementos de la comunicación. Este se presenta primordialmente con el transmisor, después el mensaje y al último el receptor. Estos elementos los mencionamos anteriormente, entonces empecemos con que el transmisor necesita una fuente de información. Esta fuente de información es de donde él va a obtener parte del mensaje que quiere enviar, pero para esto él necesita codificar el mensaje. Ya después de que está codificado, este lo va a enviar. El receptor tiene que decodificar este mensaje para poder saber de qué se trata. Este tendrá un destino que se convertirá en una conducta. Pero hay elementos que son esenciales para esta comunicación, ya que si existe alguna clase de interferencia que llamaremos ruido, la comunicación puede verse interrumpida. Además de esto, debe de tener un mismo canal. El canal se refiere a un dialecto, a un idioma, a cualquier cosa que sea en contexto para poder enviar el mensaje y que el receptor lo entienda. Si estos elementos se hacen de manera adecuada, podemos tener una retroalimentación y esto va a dar a un ciclo. Esto nos va a llevar a un ciclo y este ciclo va a hacer que el receptor se convierta en el transmisor para volver a enviar un mensaje de vuelta. ¿Qué es el proceso de comunicación? Bueno, este corresponde a la organización de sus componentes, ya que la comunicación o el proceso de esta se comporta como un sistema. Ahora que ya sabemos cuáles son los elementos, qué es la comunicación, cuál es el proceso de comunicación, ahora es turno de ver cuáles son los tipos de comunicación. Existen 2 tipos de comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. En este momento nos enfocaremos únicamente en la verbal y más adelante nos enfocaremos en la comunicación no verbal.
La comunicación verbal u oral se caracteriza por usar la voz para expresar lo que se siente o lo que se piensa a través de palabras. Se caracteriza por ser espontánea, además de que se rectifica y se utilizan modismos. Ahora bien, hablando de la comunicación no verbal, hay que especificar que el 80% de las comunicaciones se realizan de manera no verbal. La comunicación no verbal se refiere a todas las señas implicadas en una comunicación. Estas, por obvias razones, no pueden ser ni escritas ni habladas. Se realizan de manera en la que se pueda expresar corporalmente. Estos pueden ser gestos, pueden ser movimientos de cabeza, movimientos de manos, de pies, el contacto físico, la orientación del cuerpo y el contacto visual, entre muchas otras. Existen 5 niveles de la interacción interpersonal. El primero de ellos es el intercambio unitario únicamente ocasional. Este está relacionado únicamente con los episodios mínimos y más periféricos de la intercomunicación humana. Como un ejemplo para este puede ser cuando pides un precio o cuando pides un teléfono de una persona o simplemente una indicación en la calle. El nivel número 2 sería la conversación convencional a base de clichés. Se centra el 100% de las veces a temas objetivos. Generalmente es cuando repites todo lo que dice la demás gente. Este se puede dar hasta por años y se relaciona más con vecinos o compañeros de clase o compañeros de trabajo. Se limitan a hablar de el tiempo o la política o los precios altos, entre otros temas. El tercer nivel nos habla de nuestras propias ideas o nuestros propios juicios. En este se toman posiciones personales pero firmes. Este tipo de conversación se personaliza un poco más y en este más bien se mantiene una fachada. Es como lo que le quieres enseñar a la gente, que eres tú, a pesar de que no seas el tú que sabes que eres. Esto generalmente ocurre en las pláticas con vecinos cuando hablas de otra persona. El cuarto nivel es el de los sentimientos. Aquí entramos en un terreno un poco más íntimo. Nuestros sentimientos, nos dice el autor, son algo más personal que nuestras propias ideas. Los sentimientos son lo que nos distinguen de otras personas. Por ejemplo, en una frase tan corta como "usted es muy capaz", pueden ocultarse varias emociones o sentimientos, como la inferioridad, los celos, el orgullo, estímulos igualitarios, el enojo o incluso algún sentimiento de superioridad. El quinto nivel nos habla de toda nuestra intimidad. Este nivel se alcanza cuando te identificas con otra persona y esta persona debe de ser plenamente aceptada y amada. Abraham Maslow lo describe como Peak Communication o Peak Expectation, a lo que se traduce como la cumbre de la comunicación. Por ejemplo, este lazo se puede crear entre esposos o parejas formales. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que este video sea de su agrado.
y quitando un poco la formalidad, espero que me ponga un 10.